Buenas tardes, mi nombre es Juve Rivera. Eh, Traigo un mensaje que debió haberse entregado hace mucho tiempo, si acaso un año, yo creo, en el transcurso de un año. Eh, am, Pasó tanto tiempo porque yo he sido rebelde y he callado palabra de Dios que me ha dado. Y en esta hora quisiera empezar orando primeramente a Dios para que dirija mis palabras y, y tome control de ellas. Gracias, Señor, por un día más de vida. Gracias, Padre, porque eres bueno y para siempre es tu misericordia. Oh Jehová de los ejércitos, delante de tu presencia estoy, Señor, esperando en ti, esperando en tu sabiduría, Padre. Te pido, Señor, un día más. Dame fuerza para la batalla, dame fuerza para no caer, dame fuerza para continuar, Señor. Oh Jehová, yo sé que te he fallado, yo sé que he fallado en no decir tu palabra, en no transmitir tus palabras a tu pueblo, Señor. Oh Jehová, ten misericordia de mí y dame fuerza para continuar, dame fuerza, Señor, para hablar de tu palabra, para hablar de tantas cosas que tú me has dicho y yo he callado, Señor. Oh Jehová, ten misericordia. Adiestra mis manos para la batalla, adiestra mi boca para la batalla, Señor, y que seas glorificado tú y solo tú, Señor, después de tanto tiempo, Señor. La palabra que tú me has dado llegará a tu pueblo, Señor. Dame fuerza para decirla sin quitarle y sin ponerle, en el nombre de Jesús. Aunque nadie me crea, Señor, yo sé que lo hago para ti. Yo sé que lo hago para ti, no para el hombre. Oh Padre, alabado sea tu nombre. Alabado sea tu nombre. Bendice mis palabras en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Pues yo les contaré de poco de mi vida. Poco de lo que ha estado pasando en el transcurso de los años. Pero lo más importante es que a lo que va mi mensaje es que hubo palabra de Dios en mi vida y yo la callé. La callé por algún tiempo y me arrepiento por eso porque es algo que si Dios habla es para bendición de algunas personas, para que enderecen su camino o para que tomen en cuenta esas palabras que Dios está dando. Yo fui desde pequeño temeroso de Dios. Desde pequeño me llevaban a la iglesia y mis padres y me enseñaron lo bueno y lo malo. Desde pequeño cantaba alabanzas en la iglesia, pero conforme pasaron los años nos alejamos del camino de Dios y yo siempre le tuve un respeto grande a Dios y un amor a Dios, pero al alejarnos de los caminos de Dios vinieron muchas pruebas. Caí en alcoholismo, en muchas cosas. Y hace poco, algunos 4 años, 3 por ahí, me pasó una cosa tan mala que dije, lo único que pude hacer es postrarme ante Dios y decirle, Señor, ¿por qué tú permites que me pase esto si yo te conozco, si yo desde pequeño te he temido? Y lo único que pude hacer es pedirle a Dios. Estaba en una situación demasiado mala. Y el tercer día recuerdo que me respondió y me dijo, no eres diferente a esa persona que te hizo daño. Y yo me indigné y me enojé y le dije, Señor, ¿cómo? Pues si yo te conozco desde pequeño, aquella persona ni te conocen, ¿cómo no voy a ser diferentes a ellos? Y después que pensé, me di cuenta que era igual a los demás, que mi camino se había unido al camino del mal, al camino erróneo, y que ya no era del camino del Señor. Y
Y así pasó y lo acepté. Pero algunos meses antes cometí en el alcohol, bajo influjos del alcohol, cometí un acto muy vergonzoso y me arrepentí. Dije yo, ¿a dónde va mi vida? ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Y no me lo podía explicar. Y un día me quedé solo en mi casa y prendí la tele y estaba una predicación de una muchacha que fue al infierno. Y lo vi el video completo, que era más de 1 hora. Y dije, Señor, estando acostado en mi cama, Señor, le dije, perdóname, ya no quiero esta vida, quiero cambiar. Ya no quiero esto, no me está funcionando. Y yo desde pequeño, de a oídas lo había oído, yo le cantaba a Dios, yo sabía que existía Dios, pero solo de palabra. Y en ese momento le dije, Señor, pues mi vida no tiene rumbo, no tiene sentido, ayúdame, cámbiame, no sé qué puedo hacer, pero necesito un cambio porque ya no puedo. Y estando en ese día, en esa noche en mi casa, acostado, alcé mis manos al cielo y le dije, Señor, le dije, cámbiame, transfórmame, perdóname. Y entonces fue cuando empecé a sentir una corriente que corría por mi mano y recorría todo mi cuerpo y decía yo, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Y no dejaba de llorar. ¿Y qué está pasando? Decía, a la vez era una corriente muy hermosa, pero a la vez me daba miedo porque nunca la había sentido en mi vida. Y así fue cuando Dios me tocó por primera vez. Tenía, creo, 23 años o 24, no lo recuerdo bien. Y entonces empecé a sentir y ya que me paré de la cama seguía sintiendo esa corriente del Espíritu Santo que se movía por todo mi cuerpo. Y caminé de habitación en habitación en esa casa donde estaba. Y no podía dejar de decir, no hay tiempo, 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 no hay tiempo. Y a causa de eso me dieron ganas de hablarle a todo mundo, de mis familiares, de mis hermanas, de mis padres, porque ellos conocen la verdad y estaban alejados del camino. Y me pongo a marcar y nadie me contestó. Y una persona que me contestó fue un primo mío y estaba bajo los influjos del alcohol, borracho. Y le digo, oye, no hay tiempo, no hay tiempo. Dios dice que no hay tiempo, no hay tiempo. Y no podía dejar de parar de decir eso. Y él me decía, sí, lo sé, pero hasta ahí. Y no pude contactar más que a esa persona. Y al día siguiente... ese día llegó mi esposa y le dije, sentí a Dios, sentí al Espíritu Santo y nomás se me quedó viendo, pero yo sabía que ella ignoraba las cosas de Dios y cosas que yo había aprendido desde pequeño, ella no las podría entender. Y pasaron como al siguiente día, creo, o pasaron 2 días y tempranito para irme a trabajar, fui a la sala y me arrodillé y le dije, Señor, pues si tú me tocaste es por algo, haz la obra en mi vida y síguela haciendo. Y empecé a pedir por otras personas que estaban pasando momentos difíciles, pruebas, luchas, y le dije, Señor, ten misericordia de todas aquellas personas, y le pedí por tantas personas que ni siquiera conocía, de personas que no lo conocen, personas que están pasando aflicción, niños de las calles, viudas, huérfanos, toda aquella persona. Y sentí algo muy liviano en mi corazón. Y seguí y me fui a trabajar y así pasaron los días. Yo quería agradar a Dios, pero pues en el camino que ya había andado era muy difícil porque
ya la música del mundo, las mentiras, las groserías, todo lo que yo tenía arraigado en mi cuerpo, en mi mente, en mi corazón, estaban ahí. Yo me esforzaba, pero era difícil. Y quería que Dios me cambiara, pero no quería dejar las cosas del mundo. Entonces pasó el tiempo, pasaron algunos meses y yo empecé a querer cambiar y le dije, Señor, ya no vuelvo a tomar, no vuelvo a tomar. Y al tiempo de que me ofrecían un bote, y pues lo agarraba uno nomás y no hace daño. Pero Dios empezó a verme a mí que no era bueno eso. Hasta que, como les digo, un día llegó una situación muy mala en mi vida y le dije, Señor, ¿por qué me pasa esto? Y Dios me dijo, yo me postré ante Dios y es lo único que pude hacer porque sabía que era la única salida. Y Dios me dijo, no eres diferente a esa persona que te hizo daño. ¿Por qué? Porque tú te uniste a los caminos del mundo y no eres diferente. Has dicho mentiras, has traicionado, has vuelto tu vida una mentira. Yo le dije, Señor, es cierto, tienes razón. Y lo primero que quise hacer es arreglar toda mi situación y a todas aquellas personas que le había hablado con mentiras, decirle ahora la verdad. Y empezó a hacer un cambio en mí, Dios. Y la primera palabra que me dijo, un día muy de mañana, lavándome los dientes, me dijo, renuncia, me dijo. Fue la única palabra que me dio, renuncia, me dijo. Y yo dije, Señor, ¿cómo? ¿Por qué? ¿Cómo quieres que renuncie a mi trabajo? Y es lo único que me dijo. Y yo no lo podía entender. Renuncia, dije, a mi trabajo. Pues, ¿y qué de malo tiene mi trabajo? Y le dije, sí, Señor, voy a renunciar, pero un poquito más adelante. Lo que yo no entendía es que Dios quería que renunciara a mi pecado, a mi yo, a mi carne, a todas esas cosas que me están llevando a la perdición. Esa fue la primera palabra que Dios me dio a mi vida. Y estando en lucha y estando queriendo cambiar, un día estaba postrado pidiéndole a Dios y Dios me empecé a sentir solo y le dije, Señor, yo quiero ir a que alguien me dé una palabra con mi familia y no sentirme solo. ¿Por qué me siento solo si tú estás conmigo, si yo oro para ti, si yo me esfuerzo? Y no lo entendía. No lo entendía cuando Dios me dijo, no hay parentesco, me dijo. Y me dolió en mi corazón y le dije, Señor, ¿cómo no hay parentesco? ¿Cómo no puede haber parentesco si mi familia me conoce desde pequeño? Ellos me enseñaron parte de lo bueno y lo malo. Y esa fue la única palabra que me dio en ese día. Y empezó mi lucha y mi batalla. Empecé queriendo cambiar lo que yo sentía, mi situación, todo lo que me estaba pasando y empecé a luchar por mis hermanas, por mi familia, por mis padres. Y un día orando, cerrado mis ojos, Dios me mostró a mis dos hermanas en el infierno y yo le dije, Señor, ¿cómo puede ser eso? Le dije, ¿cómo puede ser eso si ellas conocen lo bueno y lo malo? ¿Cómo puede ser eso que yo las pueda ver en el infierno si ellas te aman? Ahorita están desviadas del camino, pero ellas te conocen, Señor, ¿cómo yo la puedo ver en el infierno? Y Señor, llegó palabra de Dios a mi vida y me dijo, aunque ellas conozcan lo bueno y lo malo, si siguen en ese camino, ese es su destino, ese es su lugar, el infierno es su lugar. Si no enderezan su camino, eso les pertenece. Y yo le dije, Señor, dame oportunidad de luchar para ellos, dame oportunidad de darles palabra, porque lo que yo sabía desde pequeño, a ellas también se les enseñó, a ellas también se les inculcó. Ellos sabían lo bueno y lo malo, y más sin embargo estaban en camino de perdición, de alcohol, de fiesta,
fiestas, de toda lujuria de carne. Y yo les dije, Señor, le dije, ellas conocen lo bueno y lo malo, no lo permitas, Padre. Pero el Señor me dijo, eso les pertenece, porque aún así conozcan lo bueno y lo malo. Haciendo eso que están haciendo, les pertenece el lago de fuego. Y le dije, Señor, tú las amas, yo las amo, ellas conocen lo bueno y lo malo, Señor. ¿Cómo me puedes mostrar eso? Y Él me dijo, eso les pertenece. Porque Dios es un Dios justo. Dios enseña lo bueno y lo malo, pero Él no te obliga. Él no te obliga. La decisión está en cada persona. Él no te obliga. Y entonces empecé a clamar por ellas. Padre, le dije, ten misericordia de ellas, ten misericordia de ellas. Dales una oportunidad, dales una oportunidad. Y empecé a luchar, para que ellas no se perdieran. Y por mis padres también luchaba. Y al transcurso de una semana más o menos, estaba en mi casa orando y clamando al Señor. Y llegó una llamada a mi teléfono y me dijeron, Juve, ¿tú eres? Sí. Tu hermana está desmayada en el trabajo. Necesitamos que vengas para que la lleves a tu casa o un consultorio. Ella tiene anemia y se desmayaba. Y fui por ella y llegué a su trabajo y le dije, Abby, sube al carro. Y se subió y le dije, ¿qué tienes, Abby? Y me dijo, me siento mal. Y a mí me dolió mi corazón porque yo ya sabía el camino que ellas llevaban, que mis dos hermanas llevaban. En esa ocasión se desmayó mi hermana, la más grande, y le dije, ¿qué tienes? Y me dijo, me siento mal. Y la llevé a la casa de mi mamá donde viven ellas y le dije, estando arriba del automóvil, le empecé a dar palabra de Dios y le dije, Abigail, arrepiéntete de tus caminos, vuelve al camino de Dios. Jesucristo murió por nosotros y así le pagas. Abigail, le dije, yo las vi a ustedes dos en el infierno. Les dije, endereza tu camino, Abigail. Tú sabes lo bueno y lo malo. Tú sabes lo que te conviene y lo que no te conviene. Tú sabes que Dios siempre estuvo ahí. ¿Por qué le has dado la espalda, Abigail? Le dije. Y ella nomás, triste, soltaba lágrimas y no decía nada. Y le dije, Abigail, Dios me dijo, postrado, mientras lloraba, Dios me dijo que no había parentesco. Porque cuando yo quería salir corriendo a que alguien me diera una palabra de vida, que me dijeran todo va a estar bien, que me dijeran tienes la vida por delante, eres joven aún. Cuando quería que alguien me dijera eso, Dios me dijo, no tienes parentesco, afírmate en mí, espera en mí, yo soy la salvación. Y ella nomás se quedó aturdida y dijo, no lo podía entender, cómo Dios puede decir no tienes parentesco. Y estando dentro del automóvil, salió mi mamá de la casa donde estábamos y le dice, Abigail, le dice, ya supe que te desmayaste en el trabajo, ya supe lo que estás padeciendo. Quiero que comas bien, quiero que te salgas de ese trabajo, quiero que mañana mismo vayamos al hospital y que te hagan estudios, análisis para ver qué tienes. Y ahí cuando mi corazón se partió y Dios me empezó a revelar, y lo que yo no entendía lo empecé a entender. Y le dije, Abigail, ¿escuchaste lo que acaba de decir tu madre? ¿Escuchaste lo que acaba de decir?
Ya lo entiendo. Cuando Dios me dijo, no tienes parentesco, afírmate en mí, espera en mí. Lo dijo porque ni aún su propia madre le pudo decir, Dios es la puerta, Dios te puede curar, Dios te puede sanar, Dios te puede sacar adelante. Aún sin embargo, ella, su propia madre que la amaba, le dijo, ve al hospital, te haremos análisis, come bien. Le dijo, salte de ese trabajo que te está comiendo, pero no le pudo decir, Dios es la puerta, Dios es el único que salva, Dios es el único que quita las dolencias, Dios es el que murió por ti y el que puede sanar tu corazón. Y le dije esas palabras, Abigail, estás escuchando lo que yo estoy escuchando, estás escuchando que tu propia madre no te pudo dar un buen consejo. Y solo lloraba ella y solo derramaba lágrimas. Y le dije, Abby, cambia. Abby, Dios te ama, Abby. Abby, vuelve al camino antes de que sea demasiado tarde. Y ella me dijo, es muy difícil, estoy cansada, me dijo. Es muy difícil, estoy cansada. Abigail, le dije, no quiero verte algún día en el infierno. No quiero verte algún día en el infierno como yo te vi, como Dios me mostró. Abigail, arrepiéntete y camina en camino de salvación. Y ella solo abrió la puerta del automóvil, salió corriendo y fue a su cama a llorar y a acostarse. Lo único que pude hacer fue irme a mi casa y postrarme otra vez y seguir orando al Señor y pedirle, Señor, ten misericordia de ella, ten misericordia de ella, ten misericordia de ella. Y así fue cuando Dios me empezó a hablar. Así fue como Dios me empezó a hablar. Fueron sus primeras palabras. Y yo seguí orando, yo seguí en la brecha, y yo seguí en ayuno y oración. Y un día me dijo, un día estando solo me dijo, porque de aquí a poco, me dijo, todo esto cambiará. Yo estaba afligido por lo que pasaba en mi vida. Y me dijo, de aquí a poco todo esto cambiará, me dijo. Porque de aquí a poco la tierra se cubrirá de luto, me dijo. Yo le dije, Señor, ¿cómo puedes decir eso? ¿Cómo puedes decir eso? Si yo apenas empiezo en tus caminos, si yo apenas empiezo a conocerte, ¿cómo puedes decir que la tierra se va a acabar? Que todo esto va a cambiar. Y así fue cuando Dios empezó a hablar a mi vida. Y fue cuando Dios empezó a hablar a mi vida. Y me dijo, porque vienen ruinas para la tierra, porque vienen ruinas para la tierra, porque vienen ruinas para la tierra. Y yo le dije, Señor, ten misericordia de mi casa, ten misericordia de mis hermanas, ten misericordia. Ten misericordia de mis padres que están desviados del camino. Fue algo tan difícil, pero tan difícil. Pero el diablo empezó a actuar en mi vida. El diablo me empezó a dar flojera, a dar pereza en mi vida. Y ya no empecé a orar como antes. Y me desviaba del camino. Y ya no oraba. Y oraba, pero no tanto como antes. Me ocupaba en otras cosas. Cuando las primeras palabras que me dio Dios, yo sabía que no faltaba mucho tiempo para que eso pasara. Y me empecé a olvidar. Y me empecé a olvidar. Y me empecé a olvidar. Y esas palabras, le quiero decir, esas palabras era para que la compartiera para su pueblo y no que se quedara en mí solamente. Esas palabras las empecé a compartir con mi familia, y mi hermana volvió al camino.
Y mi otra hermana volvió al camino de Dios y le di gracias a Dios y le di las gracias a Dios y pasaron tantas cosas maravillosas. Pero me empecé a guardar esas palabras para mí, para mi familia, cuando Dios me las había dado para su pueblo, cuando Dios me las había dado para que las dijera a su pueblo, las anunciara a su pueblo. Y empezó a hacer obras en mi vida. Las personas que me habían fallado me pidieron perdón y se unieron al camino de Dios. Y le dije: cuán grande eres, Señor, cuán grande eres, porque tú estás conmigo, porque tú estás conmigo después de tanto tiempo. Tú estás conmigo, Señor, y no has permitido que esas personas sean mis enemigos, sino al contrario, se conviertan en siervos tuyos también. Pero empecé a callar y esas palabras las guardaba para mí. Y las últimas palabras que Dios me dio, estando en la casa de mi madre, me postré y oré a Dios y le dije: Señor, pues aquí estoy. Hace mucho que no oro para ti con fervor. Hace mucho que no oro para ti en el Espíritu, Señor. Padre, ten misericordia, le dije. Padre, no te apartes de mí, Padre. Padre, no te apartes de mí. Y empecé a clamar a Dios y empecé a clamar a Dios. Y Dios empezó a dar palabra a mi vida y me empezó a decir: porque de aquí a poco, me dijo, todo esto cambiará. Cerrados mis ojos, vi un reloj que estaba de manecillas en una pared. Vi un reloj que se empezó a destruir y me dijo: no hay tiempo, el tiempo se ha acabado ya. No entiendes que no hay tiempo, me dijo. No entiendes que el tiempo se ha acabado. No entiendes que el tiempo se les ha acabado. Corre y anúncialo, me dijo. Corre y anúncialo, porque el tiempo se les acabó ya, porque el tiempo se les acabó ya, porque el tiempo se les acabó ya. Vienen tiempos de oscuridad, me dijo. Vienen tiempos de oscuridad a la tierra. Vienen tiempos de agonía a la tierra. Corre y anúncialo, me dijo. Corre y anúncialo, porque vienen tiempos de oscuridad a la tierra. Tiempos en donde los demonios caminarán como si fueran personas en la tierra. Caminarán y andarán en la oscuridad, porque han de saber que la oscuridad es la casa del enemigo. La oscuridad es la casa del enemigo. Es donde el enemigo se mueve a diestra y siniestra. Y me dijo: corre y anúncialo, corre y anúncialo, corre y anúncialo, porque el tiempo se les ha acabado, me dijo. Oh, mi alma te alaba, Señor. Oh, mi alma te bendice, Rey de gloria, de honra y de alabanza. Y me dijo: corre y anúncialo, porque el tiempo se les ha acabado. Oh, Jehová, le dije, ten misericordia, Señor, ten misericordia. Porque serán como los días de Noé, me dijo. Porque serán como los días de Noé. No sabes, me dijo, que no fue hombre quien cerró esa barca. No fue hombre quien cerró esa barca, quien selló esa barca, sino que fue Jehová de los ejércitos quien selló esa barca para que nadie más entrara. Para que nadie más entrara. Y estamos en el último tiempo. Estamos en el tiempo que ya no hay tiempo. Corre y anúncialo, me dijo. Corre y anúncialo, porque el tiempo se ha acabado. Porque el tiempo se ha acabado ya, me dijo. Porque el tiempo se ha acabado ya. Corre y anúncialo, Melquisedec, me dijo. Porque el tiempo se les ha acabado. Porque el tiempo se les ha acabado. Porque en este tiempo ya no hay tiempo. Porque en este tiempo ya no hay tiempo, me dijo.
Porque en este tiempo ya no hay tiempo. Corre y anúncialo, me dijo. Corre y anúncialo. Y me dijo, porque la serpiente antigua ya está en la tierra. Porque la serpiente a la que adoraban los aztecas ya está en esta tierra, me dijo. Corre y anúncialo. Corre y no calles. Corre y anúncialo. Porque Jehová de los ejércitos lo ha dicho. Corre y anúncialo, me dijo. Mi alma te alaba, Jehová. Mi alma te bendice, Rey de gloria, de honra y de alabanza. Oh, bendito seas, Jehová de los ejércitos. Bendito seas, Jehová de los ejércitos. Aclarando, yo no hago este video para vanagloriarme a mí. Al contrario, en este lapso del tiempo yo callé estas palabras hasta que vino ruina a mi vida, hasta que vino problemas a mi vida. Entendí que esas palabras no eran para mí mismo, sino para el pueblo de Dios, sino para el pueblo de Dios, sino para el pueblo de Dios. Yo siempre fui muy reservado en mi persona, muy reservado en las cosas que yo hacía, muy reservado en orar a Dios, estando encerrado sin que nadie me vea, en leer la Biblia sin que nadie me vea, no porque tuviera miedo, no porque tuviera vergüenza, sino que el tiempo de Dios a solas es una comunión con Dios. Pero palabra que Dios me daba, yo la guardaba para mí. Palabra que Dios me daba, yo la guardaba para mí. Pero Dios me hizo entender que ese no era el propósito de Él. Dios me hizo entender que el propósito de Él era que se anunciara su palabra, era que se anunciara su mensaje, era que se anunciara ese mensaje que Dios había hablado a mi vida. Tal vez ya pasó, si acaso, 1 año desde la primera vez que Dios me habló. Tal vez pasó así 1 año prácticamente, si no es más, es un poquito menos. Pero yo llevo esta palabra para que no se pierda, para que no se pierda y que nadie se pierda. Dice en la Biblia, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. En una ocasión, por medio de algunos mensajes, le dije a mi familia, primos, tíos y tías, Dios habló a mi vida, les dije, Dios habló a mi vida y dijo que no había tiempo, me dijo que vienen ruinas para la tierra, me dijo que todo esto va a cambiar de aquí a muy poco, que la tierra se cubrirá de luto y le dije todas esas palabras que Dios me había dicho. Y lo único que pudieron responder fue, ¿desde cuándo Dios te habla? ¿Desde cuándo Dios te habla? ¿Desde cuándo Dios te habla? En esta hora yo les puedo decir que Dios no habla a una persona, Dios habla a quien le busca, Dios habla a quien le busca en espíritu y en verdad, Dios habla al que tiene hambre de su espíritu. Dios no habla al que está cruzado de brazos esperando que Dios le hable, porque Dios es